permutaciones y cómo va incluido dentro de los números factoriales. Permutación o permutaciones. Permutar es colocar elementos en distintas posiciones. También se llama permutaciones de m elementos en n posiciones a las distintas formas en que pueden ordenarse los m elementos ocupando únicamente las n posiciones siempre y cuando m sea mayor o igual a n. Por ejemplo, ¿de cuántas formas diferentes pueden acomodar a 6 personas en 5 asientos? ¿De cuántas formas puedes acomodar 2 coches en 2 estacionamientos, etcétera? Ok. Aquí entonces, gracias. Nuestra compañera nos acaba de leer el concepto de las permutaciones. Cuando hablamos de permutaciones, hablamos de objetos, personas o cualquier cosa que nosotros queramos acomodar o ordenar. Siempre que queremos ordenar algo, nosotros podemos recurrir a las permutaciones o queremos acomodar, etcétera. Entonces aquí se nos da el ejemplo. Nosotros podemos acomodar 6 personas en 5 asientos. A partir de las permutaciones podemos encontrar de cuántas maneras distintas nosotros podemos acomodar personas en asientos, o podemos acomodar coches o carros en estacionamientos, etcétera. Entonces, cuando se escucha la palabra permutación, se está refiriendo a que vamos a ordenar o acomodar algo. Entonces, recuerden eso, porque después de este tema sigue algo que es muy parecido, que se llama combinaciones. Entonces, la diferencia es eso, que la permutación se trata de acomodar o ordenar. Siempre que se mire el problema o el problema inicie con que un objeto se debe de acomodar o se debe de ordenar de distintas maneras, se está refiriendo a permutación. Ahorita vamos a ver por qué todo esto. Entonces, aquí nos está diciendo una regla, que m debe ser mayor a n. ¿A qué se refiere con m? En este caso m sería el número de personas y n sería el número de asientos. Pero igual ahorita vamos a ver con los ejemplos. Yo estaba buscando el concepto ese, profe, y me sale que hay que tener en cuenta lo siguiente, que sin importar la orden, ya que el intercambio entre dos elementos distintos genera una nueva permutación, no se repiten los elementos, ya que de repetirse o ser iguales entre sí, al intercambiarlos no se genera una nueva permutación. Ok, sí, esas también son reglas dentro de la permutación. Ahorita vamos a ver con los ejemplos. Y como comentaste tú, no importa el orden en que nosotros empezamos. Aquí no estamos tomando en cuenta, digamos que tenemos 5 personas. Son personas, entonces no importa el orden en que empecemos, ¿no? Pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Y los asientos pueden ser asientos de color rojo, verde, azul. Entonces no importa el orden que nosotros establezcamos. Nada más vamos a considerar que tenemos 5 personas y 6 asientos. No nos importa saber cómo vamos a empezar, o si vamos a acomodar primero una mujer, o si vamos a acomodar primero un hombre. Si empezamos a considerar todo eso, ya la permutación cambia, ya se utilizan otras técnicas diferentes, así como lo comentas ahorita con el texto. Pero nosotros nos vamos a enfocar en eso, de que no nos va a importar el orden. Entonces, también para llevar a cabo las permutaciones, debemos de considerar esto que vamos a leer. De hecho, es lo que acabas de leer tú. Ya, nos ahorraste la lectura. Entonces, en la parte de abajo, dice que para obtener el total de maneras en que se pueden colocar m elementos en n posiciones, se utiliza la siguiente ecuación. Ahí le puse fórmula, pero es ecuación. Bien, para yo poder realizar eso de las permutaciones, debo de seguir esta ecuación que se mira aquí en la parte de abajo. Siempre que veamos esta P, se está refiriendo a permutación, y permutación de m elementos y n elementos. Aquí m elementos vendrían siendo las personas y n elementos los asientos, si consideramos este ejemplo que nos muestra aquí, 6 personas en 5 asientos.
Entonces, aquí M sería 6 y 5 serían los asientos. Y se debe de seguir esta regla. M debe de ser mayor a N. Ahorita vamos a ver. Entonces, aquí nos está diciendo permutación de M elementos y N elementos. Si ustedes tienen calculadora científica, las calculadoras científicas realizan esto de las permutaciones. Tienen esa tecla, así como se mira aquí. Algunas calculadoras científicas la tienen, o nomás tienen la pura P. No sé si esta lo tenga. Bueno, esta que tengo yo aquí no lo tiene, pero calculadoras científicas sí lo manejan. Yo tenía una que dejaba hacer permutaciones. Y dice, es igual a M factorial. Entonces aquí miren, aquí ya se empieza a aplicar eso de los números factoriales. Nos está diciendo M factorial entre M menos N. Lo que salga de esto, la resta de esto, se le saca factorial. Igual ahorita vamos a ver con los ejemplos cómo se aplica esta ecuación. Entonces tenemos el primer ejemplo. Calcular las permutaciones de 6 elementos en 6 posiciones. Voy a abrir la otra presentación. Calcular las permutaciones de 6 elementos en 6 posiciones. Aquí no se podría aplicar esta ecuación que tenemos aquí para resolver esto, pero también se puede resolver de una manera distinta. Aquí como M es igual a 6, M sería este, y N es igual a 6 por este. Aquí nos está diciendo calcular la permutación de 6 elementos en 6 posiciones. Aquí nos está diciendo ustedes acomoden o ordenen 6 cosas en 6 posiciones. Entonces M y N son iguales. Cuando M y N son iguales, no podemos brincarnos esta ecuación, no necesariamente la podemos usar, podemos simplemente sacar el factorial del número ese que se nos está diciendo, solo cuando M y N sean iguales. Entonces saco 6 factorial, recordando que el factorial se saca así: 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Entonces 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, igual a 720. Entonces este es la forma, o este es el resultado de ordenar o acomodar 6 elementos en 6 posiciones. Entonces esta forma de sacar el factorial nada más va a aplicar cuando mi n y mi n sean iguales. Cuando son diferentes, ahorita vamos a ver que se aplica esta ecuación, pero antes de ello, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Bueno, entonces si no hay, continúo con los ejemplos. En el siguiente caso, el texto dice lo siguiente: ¿cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5? Bien, aquí se nos presenta un caso similar al primero. Me está diciendo que mi M es igual a 5 y N me está diciendo que tengo
5 números. Aquí no importa el orden en cual yo quiera realizar mi permutación o quiera ordenarlos. Entonces, como no importa el orden, simplemente yo pongo que tengo 5 números. Tengo 5 números aquí. Entonces, mi n y mi n, m y n son iguales. Entonces, aplica lo de aquí arriba. Simplemente saco el factorial de esto. Sería 5 factorial por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Factorial. Y me da 120. Entonces, la forma en la que yo puedo acomodar o ordenar 5 números del 1 al 5 es 120. Puedo acomodarlos de 120 formas distintas. Entonces, para esto nos sirven las permutaciones para nosotros saber cuántas formas podemos ordenar o acomodar. Aquí ya vimos que son números, también pueden ser personas, también pueden ser objetos, etcétera. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Bueno, entonces... No, maestro, todo. Ok, entonces esto es cuando m y n son iguales. Ahora voy a hacer... A ver qué ejemplo sigue. Ok. Todavía sigue otro ejemplo similar. En el tercer ejemplo me está diciendo de cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas en una fila de 8 asientos o butacas. Entonces es lo mismo. Yo quiero ordenar o acomodar 8 personas en 8 asientos. Entonces, como tengo 8 personas y tengo 8 asientos, M y N son iguales. M y N son igual a 8. Entonces, como M y N son iguales, puedo nada más sacar el factorial de ello. Saco el factorial de 8. Entonces, son 25.401.600. Entonces, de esa manera es la forma en la que yo puedo ordenar. Ok, bueno, me equivoqué en el cálculo. Es 40.000. Multiplico un número de más. Entonces, de esta manera, yo puedo ordenar 8 personas en 8 asientos. Entonces, aquí se puede ver que hay 3 casos en los cuales M y N van a ser iguales. Se puede aplicar esta ecuación, pero sería más trabajo. Entonces, por eso se saca simplemente el factorial de estos números, del número que se nos da. Entonces, ahorita tómenle captura a esto. Sería el ejemplo, no sé qué, en qué ejemplo nos quedamos ayer, pero siguen. Le ponen ahí el ejemplo en que nos quedamos y semana 3. Creo que era el 5 o 6, no recuerdo. Es el 5. Ah, ok. Bueno, entonces es ejemplo 5, semana 3.
Ok, entonces, si ya le tomaron screenshot a esto, vamos con los siguientes ejemplos. Disculpe, maestro, ¿no está hablando o no escucho? Así de esa manera nosotros podemos aplicar el concepto de permutaciones, pero en este caso solamente nos han tocado elementos en los cuales m y n son iguales. Entonces, en el siguiente ejemplo que voy a realizar es un ejemplo en el cual ahora sí m y n son diferentes. Ahora sí va a aplicar esto de la ecuación, ya que m es mayor a n y ya cumple con ese criterio. Entonces, este ejemplo dice lo siguiente: si tenemos a tres elementos y queremos colocarlos en dos posiciones, ¿de cuántas maneras se puede realizar? Entonces aquí ya se nos está diciendo que m es igual a 3 y n es igual a 2. Entonces aquí ya cambió un poco la cosa. Ya m y n son diferentes, entonces ya no puedo sacar el factorial así como lo hacía con los anteriores. Ahora sí debo de aplicar esta ecuación. ¿Y cómo se describe esta ecuación? Me está diciendo que P de m y n es igual a m factorial entre paréntesis m menos n paréntesis factorial. Lo que salga de esta resta le voy a sacar factorial. Entonces voy haciéndola paso a paso. Primero que nada voy a escribir esta primera parte. De permutación de m es igual a 3, entonces 3 y n es igual a 2. Ahí está, más estoy aquí transcribiendo. Permutación de 3, porque 3 es m y 2 es n. Todo esto es igual a m factorial. M factorial sería 3, porque nuestra m es 3, sería 3 factorial. Abro el paréntesis, m menos n. Entonces m es igual a 3 y n es igual a 2, por lo que tengo aquí arriba. Lo que salga de esto le voy a sacar factorial. Entonces aquí le voy a hacer zoom. Aquí nada más lo que hice fue sustituir los valores. La permutación de 3 y 2 es esto que tengo aquí. Sustituir la m y la n es igual a m factorial. Sustituir la m factorial que está aquí, que es el 3, entre m menos n, y lo que salga de ello le voy a sacar factorial. Entonces continúo aquí haciendo ahora sí empiezo a hacer la operación. Entonces 3 factorial era igual a 6. 3 menos 2 es igual a 1 factorial. Aquí recuerden que lo que salga de esta resta se le va a sacar factorial. Entonces se hace lo siguiente. Sería 6 entre 1. 1 factorial es igual a 1. Entonces ahí pues pasa igual. Y me quedaría
6 entre 1, 6. Entonces de esta manera yo puedo ordenar o colocar 3 elementos en 2 posiciones. Esa es la manera que yo puedo ordenarlos o colocarlos de 6 maneras posibles a partir de la permutación que estoy sacando aquí. Entonces, como pueden ver, aplicar esta ecuación al principio parece así como que ¿qué es esto, no? Pero ya después, entendiendo esto de M y N, ya nada más es sustituir y aplicar lo de los números factoriales que estuvimos viendo ayer. Por eso fue importante la clase de ayer para entender esto de las permutaciones. Entonces, no sé si alguien tenga una duda, algún comentario con esto de la ecuación. No, maestro, está muy claro. Ok, bueno, espero que sí. Profesor, Mande. ¿todas sus clases están en el YouTube? Sí. Bueno, la semana pasada no, apenas ayer terminé de editarlas, entonces al rato los voy a subir. Pero sí, todos los temas estos van a estar ahí en YouTube, resumidos. Ok, no los guarda, los deja. ¿Mande? Está desde la semana 1. Ajá, los de la semana 1 están. Es en la lista de reproducción que dice probabilidad estadística, introducción a la probabilidad estadística. Ahí los puedes encontrar, está lo que vimos la semana 1 y lo de la semana 2 lo voy a subir al rato y esto de la semana 3 en el transcurso de la semana lo voy a subir. Ahí para quien esté atrasado o tenga dudas, ahí puede revisarlos, todo esto ya resumido. Bueno, entonces este fue el ejemplo número 4. Bueno, no me va a alcanzar aquí a agregar aquí, entonces voy con el siguiente. El siguiente me está diciendo queremos acomodar a 4 personas en 3 asientos. Bien. Aquí es importante que cuando nosotros leamos el texto, identifiquemos a qué nos referimos. Hacia una permutación o una combinación, que es lo que vamos a ver más adelante. Los ejemplos o ejercicios de combinaciones y de permutaciones se confunden mucho o se parecen muchísimo. Lo que se parecen muchísimo y en el problema no te dice esto es una permutación, esto es una combinación. Nunca te va a decir eso los problemas. Entonces lo que se debe hacer es anotar las palabras clave. Aquí, cuando se dice acomodar, ordenar o colocar, se está refiriendo a una permutación. Entonces la palabra clave es acomodar. Y me está diciendo esta palabra que yo voy a realizar una permutación. Cuando se habla de combinaciones, se dice combinar. Queremos combinar a 4 personas en 3 asientos. Aquí dice queremos acomodar a cuatro personas en 3 asientos. Entonces se parecen muchísimo, ¿no? Queremos acomodar a 4 personas en 3 asientos o queremos combinar a 4 personas en 3 asientos. Entonces se parecen muchísimo los ejercicios o el contexto, pero la palabra clave es la que me indica a qué me estoy refiriendo, a una combinación o una permutación. Aquí queremos colocarlos, aquí se nos está diciendo colocar, entonces aquí se está indicando que es una permutación. Aquí sí se nos está diciendo bien que es una permutación, entonces no hay problema. Se pueden formar aquí. Igual es una permutación. Siempre y cuando no diga combinar, es una permutación. Entonces, para que lo tengan en claro, pues igual ahorita lo vamos a ver. Lo voy a recordar cuando veamos las combinaciones. Pero es muy parecido. Explicar combinaciones y terminaciones. Profe, ¿y ordenar también sería una permutación? Ajá, ordenar también. ¿Dónde dice ordenar?
Bueno, aquí no hemos visto ordenar, pero también es una palabra clave para las permutaciones. Ahorita vamos a ver cuando veamos los ejemplos de combinaciones, les voy a volver a recordar eso porque sí es importante, porque no. Si no saben eso de las palabras clave, se pueden equivocar y pueden utilizar la ecuación distinta a lo que debería de ser, porque las ecuaciones de combinaciones también es muy parecida a esta, es muy parecido a esto que tenemos aquí. Entonces, pero ahorita vamos a concentrarnos en esto de permutaciones. Entonces, en este caso, me está diciendo queremos acomodar a 4 personas en 3 asientos. Entonces, sería m igual a 4 y n igual a 3. Entonces, aquí ya tengo identificados mis elementos. M igual a 4 y n igual a 3. Entonces, aplico lo de la ecuación. Esto me lo voy a traer para acá. Entonces, la ecuación me dice P de M y N. Entonces, es P de 4. En este caso, 4 es M y 3 es N. Entonces, sustituyo esto. 4 es M. Aquí está, 4 entre M menos N. Entonces sería 4 menos 3. menos 3. Muy bien. Entonces, aquí nos queda 4 factorial. Creo que era 16, pero vamos a ver. 1, 24. Entonces, 4 factorial son 24. 4 menos 3 es igual a 1. Y a ese 1 le sacamos factorial. Entonces nos queda de la siguiente manera. 24 entre 1. 1 factorial. Entonces, el resultado es 24. Tenemos 24 formas distintas de acomodar a 4 personas en 3 asientos. Entonces, este es el ejemplo 7 de la semana. Voy a hacer un ejemplo en el cual haya una diferencia entre M y N. Okay. Voy a hacer este último ejemplo. En este último ejemplo me está diciendo de cuántas formas diferentes puedes acomodar a 6 personas en 3 asientos. Entonces aquí ya no es algo muy diferente M y N. Ya no es como que un número antes de él, como aquí, que era 4 personas y 3 asientos. Entonces aquí ya son 6 personas y 3 asientos. Vamos a aplicar la ecuación. Entonces la ecuación se aplica igual. M y N son diferentes. Entonces, vamos a ver. M es igual a 6 y N es igual a 3. Entonces, ya sabiendo eso, sustituyo aquí esos valores. 6 y 3. Entonces, la parte de arriba sería M factorial, sería igual entonces 6 factorial. Y abajo sería 6 menos 3. Entonces, 6 factorial es igual a 1. 720, maestro. Ok, gracias. Ya se los aprendieron de memoria. Sí. Sí, es que siempre es lo mismo, entonces sí se aprenden. Ya cuando los manejas tanto. Ok, entonces 720. Ay, bueno, aquí me equivoqué. 720
Y aquí la resta 6 menos 3, entonces sería 3 factorial. La resta de esto es factorial. Y sería aquí 720 entre 6. Entonces sería 720. 120. Ok. 120. Entonces aquí ya tenemos. Tenemos que podemos acomodar a 6 personas en 3 asientos de 120 maneras posibles. Aplicando esta ecuación.